nivel nacional. En lo que van proyectando, voy iniciando directamente. El tema de la deuda interna, correcto, no es algo nuevo realmente, ¿no? Creo que ese es un primer mensaje que me gustaría dar. Y de hecho es una fuente de financiamiento cada vez más utilizada, particularmente a partir de la pandemia en nuestros países, ¿no? Como una válvula de ayuda que ha sido para los países de la región. Ahora, a medida que nuestros países van desarrollando y consolidando sus mercados financieros nacionales, también se ha ido expandiendo y diversificando los instrumentos de financiamiento a los cuales acceden estos países o que utilizan estos países. Lo que hace que también sea más difícil distinguir qué es deuda externa y qué es deuda interna. En el caso de las economías como las nuestras, que además tienen acceso a mercados internacionales, es importante analizar el peso que tiene esta deuda y sus propios desafíos, ¿no? Por ejemplo, el peso que tienen los ingresos fiscales o en el presupuesto, posibles, qué sé yo, riesgos de liquidez o solvencia y que puedan afectar la capacidad del Estado para cubrir necesidades de la población. Por lo que es también importante tener transparencia en la deuda interna. Muchas veces nos enfocamos, como bien decía Rodo, en la deuda externa y vemos las condiciones, a quién debemos y tal, pero no necesariamente hacemos el mismo trabajo con la deuda interna, y creo que es importante evaluar en qué medida esto también ayuda o no al interior de nuestras economías. Y para ello es importante el tema de transparencia, y vuelvo a lo que hablábamos incluso el día de ayer, en qué se estarían usando también estos recursos, a quiénes les debemos, en qué condiciones nos hemos financiado con este tipo de instrumentos. Siguiente, por favor. Lo que decía sobre el tema de la diferenciación entre deuda externa e interna, primero entender que hay tres, digamos, características bajo las cuales podemos definir qué es deuda externa e interna. La primera tiene que ver con la moneda en la cual se emite, moneda nacional, moneda extranjera, la residencia del acreedor y el lugar de emisión o legislación bajo la cual se regula el contrato de deuda firmado, ¿no? Ya sea bajo jurisdicción de un tribunal nacional o de un tribunal extranjero. Como ven en este gráfico, este es un estudio del Banco Mundial. La mayoría de las naciones de ingreso bajo más bien seguía por la denominación de la moneda, mientras que los de ingreso medio principalmente por la residencia del acreedor, pero también ponderan el mercado en el cual se emite la deuda pública. De manera formal, el FMI y el Banco Mundial recomiendan que más bien deberíamos guiarnos por la jurisdicción bajo la cual se ha emitido la deuda. Y como les venía diciendo, en muchos casos estos conceptos se sobreponen y hace que hoy sea más difícil diferenciar estos dos tipos de endeudamiento si lo comparamos, por ejemplo, con, no sé, 20 años atrás. Por ejemplo, en este momento hay inversores internacionales que están ingresando a los mercados nacionales en nuestros países y que cada vez, bueno, pueden ser residentes o pueden ser también inversores extranjeros, ¿no? Al mismo tiempo, la deuda puede estar, qué sé yo, independientemente de si es residente o extranjero, denominada en moneda nacional o en moneda extranjera, lo que implica que la composición de la deuda según la moneda también debe ser considerada, y los riesgos asociados principalmente, sobre todo en temas de currency mismatch, ¿no? Estas como uno de los desafíos en ese sentido. Y la jurisdicción más bien tiende a ser importante en casos de posible impago. Por ejemplo, conocer quiénes son los acreedores, su residencia permite evaluar si los flujos implican una transferencia de recursos y posibles restricciones de estos tenedores en escenarios de crisis, mientras que la denominación de la moneda hace que sea relevante determinar los desajustes monetarios que mencionaba hace un momento.
También es importante considerar el tema del vencimiento, que ayuda a ver el tema de riesgo de refinanciación y tipos de interés. Ahora, aquí voy a hacer un disclaimer. La deuda interna es, nosotros lo que hemos revisado en este estudio ha sido principalmente centrándonos en el gobierno central. Pero también es importante señalar que gobiernos subnacionales, empresas estatales pueden contraer préstamos, incluyendo también el Banco Central, que creo que esto, por ejemplo, es un ejemplo en Brasil. En el estudio que nosotros hemos hecho no lo hemos incorporado, tenemos algunos estudios nacionales, no voy a entrar en ellos, pero sí entender que la deuda interna también tiene que ser considerada a partir de estos niveles. Siguiente, por favor. Ahí muy rápido un esquema sobre bueno, lo que venía diciendo, los tenedores, qué tipos de tenedores tenemos, la moneda, los tipos de instrumentos. Ahí, por ejemplo, también están el tema de pasivos contingentes, ¿no? Bueno, otros que a veces no se consideran, pero deberíamos también incluirlos cuando miramos la deuda interna. Ahora bien, siguiente, por favor, eso solo para tener ahí un pantallazo. Quisiera mencionar muy rápidamente algunos trade-offs para economías como las nuestras, que sí tenemos acceso a mercados internacionales, ¿no? Primero hay un trade-off entre moneda y costo, ¿no? Es decir, emitir en moneda local resulta en tasas de interés más elevadas, por ende es un endeudamiento más costoso. Al mismo tiempo tenemos un trade-off entre vencimiento y moneda, es decir, los países deben decidir entre emitir en moneda local con vencimientos más cortos para evitar que la tasa de interés sea muy alta o bien emitir en moneda extranjera para tener un vencimiento un poco más largo, ¿no? Con los riesgos que conocemos en el caso de que sea en moneda extranjera. Y después tenemos el trade-off entre riesgo y costo. Básicamente acá, para ser muy resumida, emitir bajo legislación nacional o jurisdicción nacional resultaría más seguro, pero también puede ser más costoso en términos de las tasas de interés. No voy a entrar en los datos porque tenemos bastantes en el informe, pero sí quizás resaltar que, por ejemplo, la deuda externa e interna, la comparación en promedio para 12 países que hemos revisado, es casi 50-50, ¿no? 50% de deuda externa, 50% de deuda interna. Pero cuando miramos el servicio, el 65% de lo que gastamos en reembolsar la deuda se destina, ¿qué se llama? Es representado, digamos, por la deuda interna, ¿no? Entonces, es decir, es 50-50 en stock, pero en servicio es casi 2/3, 1/3. Siguiente, por favor. Eso para tener un pantallazo. Aquí me gustaría señalar igual dos aspectos positivos, creo, sobre la deuda interna. Creo que nadie ve con malos ojos en financiarse con endeudamiento interno, quizás por el tema del costo sí hay que tener cuidado, pero por una parte creo que es algo más seguro, es más factible y más flexible, incluso más soberano, provocar una refinanciación, reperfilamiento de la deuda interna, pero además en contextos de crisis, como decía al inicio, en el caso de nuestros países ha sido importante porque ha podido respaldar el financiamiento de las políticas durante la pandemia. De hecho, existe una correlación positiva entre el tamaño de los paquetes fiscales y de ayuda en la pandemia y la deuda interna, ¿no? Lo que sí, el tamaño depende del desarrollo de los mercados de bonos nacionales. Hay países que tienen obviamente una capacidad mucho más alta que otros, eso sí es heterogéneo en la región. Ahora bien, con ese paréntesis que quería hacer, voy a entrar a lo que es ya la sostenibilidad de la deuda. Quiero hablar aquí de dos cositas, la sostenibilidad y la reestructuración. Cuando nosotros miramos análisis de sostenibilidad de la deuda, vemos que no está explícitamente especificada o tratada por separado en, por ejemplo, los análisis que hace el FMI. Está incorporada está incorporada en la deuda pública total y en las necesidades brutas de financiamiento, pero no la vemos por separado, ni siquiera el análisis de riesgo, ¿no? Si nosotros vemos, hay dos tipos de análisis que hace el FMI, uno para países de ingreso bajo y el otro para países con acceso al mercado. En el caso de los países de ingreso bajo sí tienen ahí unos umbrales
mínimos de cuánto de stock de deuda respecto al PIB puede ser considerado como riesgoso o insostenible, pero en el caso de más bien la mayoría de nuestros países que se evalúan bajo el análisis para países con acceso al mercado, no hay esto, ¿no? De hecho, más bien lo que ellos han hecho es incorporar una serie de análisis, incluso con proyecciones más allá del horizonte habitual de 5 años, y, por ejemplo, incluyen un mapa de calor para tratar de ver la vulnerabilidad de la deuda en términos de las necesidades brutas de financiamiento, pero es eso, es un mapa de calor, no es un dato, no podemos decir a partir del 60-70% la deuda es insostenible, no existe. Entonces, y como les decía, lo ven así como global, ¿no? La deuda pública total. Entonces, no hay esa diferenciación. Y si nosotros vemos otros indicadores que nos puedan ayudar a entender el tema de qué nivel podríamos decir que es bueno o malo de deuda. Lo único que tenemos ahí son, por ejemplo, en la etapa del HIPIC, o bueno, en realidad, sí, alrededor de los años 90 se hablaba del valor presente de la deuda en relación con las exportaciones, que no debería superar el 150%, o respecto a los ingresos corrientes, que no debería exceder el 250%. Entonces, es una locura. Pero sí encontramos un estudio ahí de Johnson que decía que para el caso de la deuda interna únicamente debería estar la deuda sobre el PIB por debajo del 20% para ser considerada sostenible, y a partir del 25% se podría considerar insostenible. Eso para tener una idea de a ver qué tanta deuda es considerada buena, mala o insostenible. Ok, voy cerrando. Ahí lo que sí quería resaltar es, bueno, lo que dice ahí, ¿no? Es necesario distinguirla, creo que este es un mensaje, de la deuda externa, que tenga propios indicadores, propios parámetros, porque algo que no he mencionado, pero es importante saber a quiénes se les debe, porque en caso de una reestructuración, la deuda puede tener impactos en la economía nacional. Por ejemplo, como se ha visto en el caso de Sri Lanka, o incluso Surinam con las reestructuraciones de deuda interna. En el caso particular de Sri Lanka se le debía mucho dinero a los fondos de pensiones, ¿no? Entonces también puede tener un efecto dependiendo quiénes son los acreedores. Siguiente, por favor. Ahí, bueno, dejaba algunos datos sobre las reestructuraciones de deuda interna, externa o ambas, pero me voy a saltar directamente a algunas reflexiones finales. Una más, por favor, en virtud del tiempo. Y ahí simplemente es verdad que a veces la deuda interna puede ser una opción más rápida, con menores obstáculos, incluso no necesariamente requiere aprobación del Parlamento, pero sí conlleva mayores costos y menor tiempo de vencimiento, ¿no? Para repagar la deuda. Es entre 5 y 7 años menos que cuando comparamos con la deuda externa. Entonces hay que balancear también ese riesgo. Sí es necesario una gestión de deuda más responsable, más transparente en el caso de la deuda interna. Y es necesario que, lo que decía hace un momento, distinguirla en los análisis de sostenibilidad de la deuda. Tiene que tener un tratamiento diferenciado, pero no ser excluida de los análisis. Y para cerrar, hemos visto procesos de reestructuración de deuda interna que son parte de acuerdo con el FMI, y creo que esto resulta problemático porque más bien existen efectos como por ejemplo las medidas de austeridad que impone el FMI en sus acuerdos, e incluso no está aquí Sharda, pero en el caso de Surinam se les ha, incluso en el caso de Sri Lanka, se ha forzado a hacer una reestructuración de deuda interna cuando no necesariamente era requerido hacerlo, ¿no? El tema iba más por el lado de la deuda externa. Entonces, con eso voy a cerrar y espero que esto pueda dar pie a las siguientes presentaciones. Gracias, Dani. Bien, entonces creo que entre los puntos principales está esto de los trade-off, que es, digamos, el intercambio que se busca a veces entre acceder a cierto beneficio, pero también puede ser costoso en otro ámbito. Hay diferencias también en cuanto a las monedas, la residencia, la jurisdicción, en cuanto a la contratación de estas deudas, y también la importancia de tener en cuenta esto
en los análisis de sostenibilidad de la deuda, que a veces no están necesariamente incorporados. Y también, bueno, qué actores están ahí, quiénes están detrás de la deuda interna, también es importante esa transparencia, ¿no? Bien, voy a pasar entonces ahora a presentar a Carlos Arana, del Grupo Nacional de Presupuesto Público de Perú. Este grupo hace un seguimiento del presupuesto, si pueden ir colocando la presentación. Y por supuesto también el seguimiento del tema de la deuda. Entonces acá, Carlos, ¿qué nos podrías compartir sobre cuál es la situación actual y composición de la deuda interna en Perú y qué recomendaciones hay sobre el manejo de esta deuda? Correcto, muchas gracias. ¿Me va a parar para poder ver la presentación? Sí, la siguiente diapositiva. Sí, en principio vamos a dar un pantallazo de la situación de la deuda a nivel general, ¿no? Tanto externa como interna, y posteriormente ver pues, cuál es el mensaje a veces que dice el Ministerio de Economía, y finalmente la deuda y la cuestión del presupuesto, ¿no? Especialmente con el presupuesto en mirada 2026. Acá podemos ver pues, cómo ha ido el incremento. Yo creo que es una característica que se ve en todos los países, ¿no? Que la deuda nunca disminuye, vamos a decirle, aunque la tendencia siempre ha sido el incremento. O sea, muy bien, ha habido una caída ahí en el año 96, eso se debe al plan Brady que se implementó, pero posteriormente, ¿no? Entre subidas y bajadas, ¿no? Y teniendo en consideración lo que en el siguiente cuadro vamos a ver, la deuda en su conjunto ha ido incrementándose de todas maneras, ¿no? Y en los últimos años se ha vuelto a recurrir sobre la deuda externa, ¿no? Este es un cuadro de la deuda externa, me olvidé de decirlo, ¿no? Para tener lo que decíamos, ¿no? Que siempre ha sido clásico hablar sobre la deuda externa, es para que vean un pantallazo. Que ha habido deuda interna también, ¿no? Eso desde el inicio a veces de la República Peruana, ¿no? Cuando se hicieron los empréstitos para la independencia y después hubo un proceso de consolidación y que se pasó de deuda interna a deuda externa, pero simplemente como referencia histórica. Siguiente cuadro. Aquí ya vemos la composición de los últimos años a partir del año 1999, donde ya hay componente de la deuda interna con la deuda externa, ¿no? Hay justamente el incremento, como antes ya si muy bien había habido una meseta en la deuda externa, pero si lo vemos en su conjunto, pues no ha dejado de crecer la deuda en su conjunto, no como total, ¿no? De tal manera de que también va cobrando, como se ha mencionado, la participación, ¿no? De la deuda interna va cobrando importancia y por lo menos en el año 2010, 2011 ya a partir de ahí ya la deuda interna es superior a la deuda externa, ¿no? Aunque como habíamos visto anteriormente en los últimos años, porque estas cuestiones de requerimiento de recursos para financiar el presupuesto se ha tenido que recurrir también a deuda externa. Siguiente, por favor. Esto, para hacer un panorama, nosotros participamos en el jubileo, habíamos hecho este cuadro justamente para ver pues, justamente la importancia de que la deuda nunca se disminuye, fue incrementándose, ¿no? Y son importantes, ahí también se puede notar de manera muy clara la participación que va teniendo la deuda interna frente a la externa, pero las tendencias siempre es el incremento en su totalidad. Siguiente. Y acá son algunas cosas que habla el Ministerio de Economía, ¿no? Para poder justificar, ¿no? Porque dentro del debate que hay en el Perú es de que tenemos una deuda sostenible, que todavía podemos seguir endeudando, ¿no? Pero hemos visto de que eso también choca con algunas cosas y algunas tendencias del incremento permanente, ¿no? Estas medidas que ellos tratan de justificar, si ustedes ven en esos cuadros, con una mirada muy rápida, casi no hay una preocupación hacia dónde lo vamos a dirigir justamente esa sostenibilidad, ¿no? Si es justamente para el beneficio de la gente, sino que más hay una preocupación para la inversión privada, cierta inversión pública y para justamente algunos sectores que se ven beneficiados con el endeudamiento. Continuamos. Siguiente. Esta ya es alguna característica del perfil de la deuda, ¿no? Creo que el lado derecho puede resumirlo mejor, ¿no? Desde el 2001 a junio del 2025 tenemos una tasa fija, ¿no? Casi el 85% de la deuda en total está a tasas fijas, ¿no?
Ese es el criterio que se ha ido trabajando desde los años 2003, 2004, donde se hizo después de la caída del gobierno de Fujimori, pues hubo una reestructuración en el Ministerio de Economía y que viendo el problema que todavía se tenía de la deuda, a pesar de que se implementó el pago Brady, se trató de justamente desarrollar ese mercado interno que lo que es parte de este diálogo que estamos realizando el día de hoy, ¿no? Y también que varía mucho, ¿no? De haber sido moneda extranjera, no sean euros, sean dólares u otras monedas, mayormente la moneda local va adquiriendo algún peso, pero no es un peso muy significativo porque, si ustedes ven, ¿no? Al año 2025 solamente tiene casi un 55% en el peso de toda la deuda en su conjunto. Y también han tratado de estirar, vamos a decir, la vida media, promedio, del endeudamiento que los últimos años ha llegado al 12%. Sigamos. ¿No? Acá se ve justamente un poco lo desagregado y a nivel histórico que ha venido dando pues justamente la deuda a tasa fija, ¿no? Como ha ido incrementándose, ¿no? Especialmente desde los años en que comenzó a hacerse esa reforma de la reestructuración de la deuda en el Perú, ¿no? Tanto a nivel de la deuda de tasa fija y a nivel de la deuda moneda local. Siguiente. ¿No? Y acá también se ve la cuestión de la vida media que antes habíamos hablado, y acá la composición de los instrumentos financieros, ¿no? Vamos viendo de que justamente la deuda en bonos soberanos, en moneda, vamos a decir, local, ¿no? En soles, ha ido adquiriendo mayor participación. Los bonos soberanos en monedas extranjeras casi se han ido disminuyendo, ¿no? Aunque han cobrado, como le decía anteriormente, cierta importancia en los últimos años, y el resto de que algunos financiamientos que se ha ido buscando a través del BCR para obtener recursos, ¿no? También ha ido disminuyendo su participación. Siguiente. ¿No? Acá se ve una muestra de cómo también una de las operaciones de administración de la deuda, ¿no? En la recompra y también en la intermediación con la moneda, se han vuelto muchos de los recursos, a veces algunos recursos que se han tenido o deuda en dólares o en euros, se han pasado a moneda nacional, ¿no? Esto recién se ha dado entre junio y julio, que casi con un monto de casi 18.000 millones de soles, ¿no? Siguiente. Siguiente. ¿Se quedó? Ya. Entonces, a ver, la siguiente. Lo sobre el presupuesto, el peso que tiene sobre... ya. Amortización. Acá se ve la amortización. Vemos de que la amortización es tanto en bonos internos como bonos externos y también el largo plazo, que si vemos también el largo plazo, miren, la última cifra que es 2.121, que se hizo una venta de dólares de monedas extranjeras, fue en el tiempo de COVID, ¿no? Que de bonos a 100 años, y para que vean de que a veces ese alargar de eso también lo toman de manera muy estricta, que podemos decirlo casi en 100 años. Siguiente. Y acá hay también la cuestión también de la deuda, ¿no? Aparte del incremento, se ve algunas problemáticas frente a las reglas fiscales, ¿no? Tanto en la regla fiscal que se refiere al equilibrio, ¿no? Económico, y también sobre la deuda, ¿no? Por las medidas que se van implementando, en la medida de que el Estado no ha vivido una reforma tributaria en los últimos años, al contrario, desde el Congreso se está fomentando, pues, vamos a decirle, por ejemplo, hay una ley que ha salido para los agroexportadores donde se le restringe justamente el pago de impuestos, ¿no? Beneficiándose pues casi ya con 30 años que vienen beneficiándose con esas medidas, y que justamente se ve el mismo Consejo Fiscal, como algunos sabrán, existe un Consejo Fiscal que es un ente, vamos a decir, autónomo y que da una opinión técnica que dice que si sigue dándose esta misma dinámica, ¿no? Podemos llegar a incrementarse la deuda casi un 70% en los próximos años. Siguiente. Y en lo que se refiere al presupuesto, aparte de los otros problemas del incremento del presupuesto a nivel del personal, ¿no? Con esas medidas que a veces han sido populistas, y el gasto y en la disminución del gasto de capital, se ve el incremento del servicio de la deuda de una manera bien importante, ¿no? Que casi
se incrementa en casi 5.000 millones frente al presupuesto de este año, si lo comparamos con el nuevo presupuesto que se viene discutiendo en el Congreso para el año 2026. Siguiente. Y también otra idea, aparte de que siempre ha habido un incremento, en que se está utilizando a veces mucho de la deuda que se va contrayendo en los últimos años. Como ustedes pueden ver en las cuestiones rojas, se va adquiriendo deudas para pagar deudas antiguas, ¿no? Mejor dicho, estamos en ese ciclo vicioso, ¿no?, de utilizar nueva deuda para pagar, como si, ¿no?, que es como decir el padre de familia cuando tiene que utilizar la tarjeta de crédito para pagar la deuda que tiene pendientes. Entonces ya hay problemas ahí de deuda y que para el próximo año hay un techo de aproximadamente 48.000 millones de soles, ¿no?, que es superior a lo que ha habido muchos años anteriores, de cómo se va a incrementar la deuda para el próximo año, si es que se llega a ese tope máximo que se ha dado. Creo que finalmente hay una más para... Sí, creo que sería la última. Claro. Ya, y acá se tiene una estimación, ¿no?, que se ha hecho sobre lo que se viene pagando y en las prioridades que hay a nivel de presupuestal, ¿no? Viene educación, salud, transporte, planeamiento, y ahí viene la deuda, ¿no? Y si vemos el acumulado que hay ahí, lo que se viene pagando en deuda desde el año 2020 hasta el 2025 son casi 117.000 millones de soles, que sería unos 32.000 millones de dólares que se viene pagando en deuda a través del presupuesto en el país, ¿no? Por ahí lo voy dejando. Muchas gracias. Gracias. Entonces, bueno, hay un panorama bastante detallado, ¿no?, de lo que significa la deuda en el presupuesto, en el caso de Perú. Pero también en Colombia se han desarrollado diversos reportes, ¿no? Acá tenemos a Soledad, quien nos va a comentar qué es lo que han encontrado en el caso colombiano respecto a la deuda en general, pero también en la deuda interna en particular, cuál es el peso que tiene, la situación actual, ¿no?, sobre el presupuesto también, qué implicancias tiene, quiénes son los acreedores. Entonces, Soledad, te dejamos por 10 minutos también. ¿Me recordás cuando me falten 5? Porque, por favor, ponemos la presentación. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Hay una primera parte que quiero presentar que es como el encuadre de qué referente. David Harvey dice que, enseguida vamos a ver una notica ahí de David Harvey sobre el concepto de acumulación por disposición. O sea, el mecanismo de la deuda es un mecanismo de acumulación por disposición. O sea, en la lógica que tiene el capital, David Harvey dice, si el capital no tuviera la pulsión a la expansión geográfica, no existiría como capital. Entonces, creo que es como el primer elemento que tenemos que entender, y que la deuda ha sido un mecanismo que se ha utilizado, como se utilizó a inicios de la década del 80, para imponer modelo neoliberal en América Latina. Ponemos la presentación, por favor. Entonces, les propongo que tengamos como referencia esa lógica, esa pulsión del capital a la expansión geográfica para encontrar una solución espacial a la crisis. Y recordemos que estamos en un momento de crisis, casi que en el último coletazo de un momento de crisis y reestructuración que ha tenido distintos momentos desde el 2008 hasta hoy. Entonces, ese es como un primer elemento que quiero plantear, y como, digamos, para el caso, yo creo que fue muy interesante, digamos, la discusión que estábamos planteando ahorita. Sí está la presentación allá. El caso que la discusión que se dio al final de esta mañana, los que estábamos en el Salón del 13, fue muy importante. ¿Qué discusión estamos dando con respecto a los bancos centrales? ¿Sí? No, esa no es. Con respecto a los bancos centrales, vamos a ver unas diapositivas donde nos muestra qué pasó
digamos, en el caso de Colombia, en la Constitución del 1991, uno de los elementos que se tramitó fue la autonomía del Banco de la República. Hablar de autonomía del Banco de la República significaba que su función central era el control de la moneda, el control de la inflación, y que esa posibilidad que tenía de hacer de prestamista al Estado Nacional para la inversión pública, digamos, desaparecía. Y ahí tengo pues unas gráficas, si se logra poner la presentación, que muestra cómo fue de abrupta, digamos, en la década de los 90, ese cambio de composición de la participación en la deuda interna del Banco de la República a lo que son los bonos TES, que son el componente fundamental, que es alrededor de 90-95% en los que se representa la deuda interna del país. Entonces, me parece importante mirar ese componente del Banco Central, porque la recomposición del Banco Central, ponemos la que sigue, por favor. Solo a la anterior. Eso. Quiero leer esta cita de Harvey. Al margen de la espuma especulativa y a menudo fraudulenta que caracteriza una gran parte de la manipulación financiera neoliberal, la trampa del endeudamiento actúa en un plano más profundo, como un medio esencial de acumulación por desposesión. La creación, la gestión y la manipulación de la crisis a nivel mundial han dado lugar al exquisito arte de la redistribución deliberativa de la riqueza desde los países pobres hacia los países ricos. ¿Sí? Me parece que es fundamental, como lo decía. Continuamos en la próxima, por favor, a la diapositiva 4, la siguiente. Este es un gráfico de la CEPAL que muestra esa relación entre la lógica de inversión y la lógica de crecimiento del Producto Interno Bruto. Podemos ver que hasta mediados de los 70 había más o menos una relación entre la línea negra, que es la de inversión, y la línea roja, que es la del crecimiento del Producto Interno Bruto, y más o menos un crecimiento estable alrededor de ese. Digamos, ahí tenemos a América Latina, y tenemos ese pico del 82, que es cuando México dice que se declara en cesación de pagos, y está todo el caso de los países de América Latina incorporados ahí, y el papel del Fondo Monetario Internacional con el paquete de recetas, que no eran nada menos que toda la introducción del ABC del modelo neoliberal en el país. Dice Harvey que en los 80 las economías enteras de América Latina fueron asaltadas y sus activos recuperados por el capital financiero estadounidense. Miremos en la próxima gráfica cómo ha continuado esos momentos de crisis y reestructuración. Tenemos aquí la del 82, tenemos luego la del 2008, la crisis del 2008, y tenemos el pico del 2020 en la crisis de la pandemia. Para que ustedes miren, por ejemplo, en el caso de Colombia, que tuvo una de las crisis financieras después de la apertura económica más fuerte en el año 99, ahí tenemos América Latina, pero en el año 99 Colombia tuvo un crecimiento del PIB de menos 4.8%, y todo ese proceso de acumulación por desposesión se vivió en las familias. O sea, los bancos se quedaron con las casas y con todos los bienes de las familias a través de los procesos de endeudamiento. La próxima, por favor, la siguiente, que es la que yo les decía. Miren esta gráfica, que es muy interesante mirar el impacto de lo del Banco de la República. Miren que no tenemos sino ahí desde el 80 hasta el 96. Miremos que en el 85 la deuda interna la controlaba el Banco de la República, que es el Banco Central de Colombia, con el 63% del endeudamiento. Ya en el 96, 4 años después de la Constitución, ya esa participación del Banco de la República está en 5.9, mientras los TES que surgen de una legislación en el 90-91, ya están en el 81% en el 96. O sea, el cambio es abrupto. Allá fue abrupta la apertura económica. El plan de desarrollo en Colombia de César Gaviria entre 1990 y 94 se llamó la Revolución Pacífica, y fue la instauración de todos los mecanismos, incluida la reforma financiera, reforma laboral, reforma a la salud, ¿sí?, donde, digamos, lo que hace es que se le entrega todo lo público a lo privado. En el caso de la salud, para que nos demos cuenta, por ejemplo, el gobierno gira 100 billones al año a las EPS privadas para que garanticen supuestamente el derecho a la salud, pero que lo hacen como un servicio. Continuemos en la próxima, por favor.
Bueno, ahí sigamos que no nos da tiempo de... Esa la quiero mirar, la recomposición. Mire, en 1992 la relación entre deuda interna y externa era 17 la interna y 83 la externa. Miremos hoy, febrero de 2025, es 68% la interna y 32% la externa. ¿Sí? Es una relación, o sea, 2/3 son deuda interna y 1/3 son deuda externa. Y miremos la siguiente, por favor. Aquí tenemos la comparación de las tasas anuales de interés y podemos ver que son más costosos. El dato que tú dabas ahorita lo que da cuenta es de eso, o sea, ¿por qué el servicio de la deuda es mayor en proporción que la participación del PIB? Porque en el servicio de la deuda hay que cubrir los intereses. Entonces el cubrimiento de intereses, en este caso, de la deuda total, nosotros estamos pagando unos intereses de alrededor de 70 billones de pesos solo por intereses. O sea, lo que hay se está yendo la mayor parte en pago de intereses y la amortización menor. Vamos, quiero mostrar también unos datos comparativos con la inversión social. Pasemos a la próxima diapositiva, por favor. Mire, en la estructura por lo menos del presupuesto de Colombia tiene tres rubros, uno que es funcionamiento, lo que es el que en mayor parte se lleva, el otro es servicio de la deuda y el otro es inversión. Digamos que la inversión es el componente de manejo libre que tiene un Estado para ir más allá de los compromisos que tiene de pagar personal, de las transferencias a los municipios y a los departamentos. Ese rubro, miren, en 2025, mientras el servicio de la deuda es la raya amarilla, la inversión es la verde, ¿sí? O sea, significa un rubro muy superior el pago del servicio de la deuda que el pago en inversión, como para que nos demos cuenta cómo se chupa todos los recursos de posibilidad de manejo del Estado para ampliar derechos, se lo chupa el servicio de la deuda. Y recuerden que eso, 2/3 se corresponden a deuda interna y 1/3 a deuda externa en el dato actual, en el dato del 2025. Continuamos, por favor. Mire, el servicio de la deuda para el año 2025 fue de 112.6 billones de pesos, 41 billones corresponden a servicio de la deuda externa y 71.5 billones de pesos al servicio de la deuda interna. Los 71 billones de servicio de la deuda interna, 29 billones son amortizaciones y 40.4 billones son intereses, ¿sí? Para que miremos cómo es la relación especulativa que existe en el manejo de intereses. Para inversión en educación se apropiaron en el 2025 79.5 billones, un rubro apenas 8.5 billones más que lo apropiado para el servicio de la deuda interna. Estoy hablando solo de deuda interna. Cuando lo vemos con respecto a la deuda total, obviamente es mucho mayor el servicio de la deuda total, los 112 billones con respecto a los 79 billones que tenemos para servicio de la salud. Y los recursos de inversión son 84 billones, apenas 13 billones más que el servicio de la deuda, perdón, ahí es interna, que el servicio de la deuda interna. Te muestro la pasada, yo te digo en cuál. ¿Quiénes son los principales fuentes de deuda interna? 29% han sido adquiridos por fondos de pensiones y cesantías, 19.6% por fondos de capital extranjero, 14.8% por bancos comerciales. Estos representan más o menos el 64%. Baja la otra para que nos quedemos ahí con la gráfica aquí para cerrar. Ahí tienen la participación, miren, fondos de pensiones, bancos comerciales, lo que llaman resto del sector privado, resto del sector financiero, fondos de capital y sector público. El sector público es allá del 8.2%, el 5.2% es el Banco de la República y el otro es Ministerio de Hacienda y otros funcionarios públicos. Pero cierro con esto, el tema, digamos, de la deuda tiene varias preguntas. Yo creo que primero habrá que pensar cómo se reúnen una mesa con estos acreedores internos y cómo opera eso. ¿Quiénes son?
¿quiénes están detrás de esos fondos de pensiones? En Colombia muchos de esos fondos de pensiones internos son los grandes grupos económicos, Bancolombia, Grupo Aval, Grupo Sarmiento Angulo, sí, que son los grandes dueños de los bancos, y mire que están también los fondos de capital extranjero. Hay una proporción, digamos, cercana al 20% de los fondos de capital extranjero, que es también el análisis de la complejidad de lo que es esa deuda interna. Entonces, cuando hablamos de fondos de pensiones, tiene que ver con toda esa reestructuración también que tuvo el sistema financiero, y es que a partir de los 90, con la reforma al sistema financiero, para el caso en Colombia se crearon los llamados inversores institucionales, que son los fondos de pensiones y los fondos de cesantías, que generan inversiones especulativas con los ahorros de los trabajadores y de las trabajadoras. Creo que ahí pues tenemos un mapa como para dar algunas discusiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, pasamos entonces a la presentación del compañero Edgardo Mira, de El Salvador. Él ha investigado justamente uno de los temas que acaba de abordar Soledad, que tiene que ver con los fondos de pensiones. Hay un problema ahí también en El Salvador sobre esto, una deuda previsional. Entonces, Edgardo, si nos puedes comentar cuáles son las principales recomendaciones en base al estudio que han realizado, que de manera que se aseguren o se garanticen pensiones dignas para los salvadoreños, reduciendo la vulnerabilidad financiera de la población trabajadora. Entonces, te dejamos por 10 minutos. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias a todas y todos por estar acá, darnos la oportunidad de compartir esta información respecto al sistema de pensiones en El Salvador, pero también relacionándolo con el tema de la deuda, y sobre todo la deuda interna en El Salvador. La primera, por favor. Lo primero, en términos generales, hay que decir que en 1996, continuando con la lógica privatizadora que se había inaugurado en 1898, se realizó lo que nosotros llamamos la privatización del sistema previsional en El Salvador. Obviamente, esta lógica privatizadora tenía que ver con el paso a manos privadas de aquellos activos y servicios que, por supuesto, significaban o demostraban una mayor rentabilidad y que podían ser atractivos pues, para el capital, principalmente extranjero. Esta reforma configuró en el país un sistema que está compuesto por tres partes. El sistema público de pensiones, que aún subsiste, ¿verdad?, pero que es el menos dinámico, pero que es el que ha configurado el principal problema en El Salvador relacionado con la deuda, ya lo voy a explicar. Luego, el sistema de ahorro para pensiones, SAP, que es el nuevo sistema, es el sistema privado, que se configura a partir de cuentas individuales en las cuales los trabajadores cotizantes van ahorrando, para decirlo de una manera, todos los aportes que provienen de sus ingresos salariales. Por supuesto, también incluye los aportes del sector empresarial, ¿verdad?, que hacen parte, digamos, de este conjunto de lo que se llama la cuenta del SAP. Luego también está el Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada, el cual, aunque hace parte del sistema, pero ese nadie lo toca, ¿verdad? O sea, nadie sabe sobre ese sistema. Luego, quiero plantear de que este sistema, el tema de la deuda, hay que verla desde dos perspectivas. Una, la configuración de la deuda. Y esto tiene a la base precisamente el paso
de los cotizantes que antes cotizaban al sistema público al sistema privado. Pero que muchos de ellos que permanecían, digamos, y siguieron permaneciendo en el sistema público, ¿verdad? Y que lograban en algún momento pasar a la condición de, no solo de cotizantes, sino que también que pasaban a la condición de pensionados. Entonces estos dejaban el Estado dejaba de percibir esos ingresos porque los empezó a percibir el sistema privado. De tal manera de que el Estado dejó de percibir los recursos para cubrir las necesidades de los pensionados y de los que estaban por pensionarse, porque estos recursos, repito, pasaron a manos privadas. Y luego, esto significa también de que desde entonces prácticamente se cerró toda posibilidad de aporte al sistema público. De tal manera de que el Estado, que es el responsable de la deuda, ¿verdad? Entonces empezó a cubrir esas obligaciones a partir, pues, de los ingresos propios y se expresaba precisamente en el presupuesto nacional de la República. Eso es lo que configuró lo que nosotros llamamos la deuda previsional. Es decir, hay una deuda del Estado para con las personas que hacen parte del conjunto, pues, de personas pensionadas. Pero además, ¿verdad? Este fondo de pensiones, este sistema privado de pensiones dio origen a lo que se conoce como el Fondo de Pensiones Privadas, que opera, en el caso de El Salvador, opera como un fondo de inversión. Entonces, fíjense bien, entonces resulta que para que el Estado pueda pagar esas obligaciones adquiridas, entonces lo que hace es pedirle prestado a ese fondo de pensiones para poder asumir los compromisos. Entonces, hay una deuda del Estado configurada a partir de la privatización que se cubre a través de un préstamo que se adquiere con el mismo fondo de pensiones que se constituyó a partir de la privatización del fondo de pensiones. Esa es la relación que existe, es decir, el Estado es el responsable de la deuda con los pensionados, pero para cubrirla tiene que endeudarse con ese fondo de pensiones. No sé si eso se logra entender, pero esa es la clave. Luego, perdón, regrese por favor. Entonces, lo que quiero dejar establecido es que la deuda del Estado se expresa a través de ese fondo de pensiones principalmente. Seguimos. Luego acá tenemos un cuadro donde compartimos, pues, la información sobre la deuda pública total que asciende a diciembre del año pasado a 32.136.53 dólares. De ella, ¿verdad? Si nos vamos abajo, en el número 3 encontramos la deuda interna pública, que asciende a 18.597 millones. Es decir, que esta deuda interna representa el 57, casi el 58% de la deuda total en El Salvador. Ahora, esta deuda de pensiones o la deuda previsional ha sido registrada como deuda pública interna, aunque en los últimos 2 años, esto es un problema distinto, pero largo de explicar, pero lo que quiero decir es que en los últimos 2 años ya no se publica en la contabilidad nacional,
porque hicieron una maniobra ahí para bajarle perfil a la deuda. Pero lo importante acá es que el Banco Central todavía reconoce las pensiones como parte de la deuda interna. Y ustedes pueden apreciar acá entonces que lo que es la deuda de pensiones representa el 32.76% de la deuda interna, de la deuda total. O sea, estamos hablando de más de 10 millones de dólares, que ya hoy, por supuesto, es superior a los 11.000 millones de dólares. Esta deuda representa, o este monto, representa el 85% del fondo de pensiones. Esto no es un dato cualquiera. Esto lo que nos está diciendo es que el fondo de pensiones que pertenece a los trabajadores, la inmensa mayoría hoy tiene un carácter de deuda, ¿verdad?, que la asume el gobierno, pero que igual pone en riesgo pues las posibilidades de contar con los recursos para que el fondo pueda cumplir su misión, que es la de asegurar el pago pues de las pensiones de los y los trabajadores. Luego hay que decir de que estas pensiones este nivel de deuda, mejor dicho, ha configurado un problema de sostenibilidad del sistema. O sea, la duda es si realmente con el ritmo de aportaciones que hay de los y las cotizantes, con el ritmo de deuda, el sistema puede soportar, pues, o puede avanzar, digamos, en cumplir con los objetivos con los que fue construida, pues, este sistema. Hay tantas dudas que incluso este año el gobierno firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un convenio, y en el convenio se establece de que el gobierno debe de avanzar en una reforma a la ley previsional. Esto es bien importante porque la nueva ley previsional fue aprobada hace 2 años, o sea, fue aprobada en diciembre del 2022. Es decir, una ley que fue presentada como la salvación del sistema y el principio de la consolidación del sistema privado, a 2 años y pocos meses ha demostrado pues que no es cierto que sea quizás el camino para darle sostenibilidad pues, y seguridad a las y los pensionados. Entonces, el fondo tomó nota de eso y el convenio se pacta pues de que va a haber una nueva reforma. Eso está programado para enero del próximo año. Ya a octubre tenía que haberse presentado un estudio actuarial. Aún no se conoce. Y hay dudas de que se pueda presentar a finalizar este año. Eso significa que las posibilidades de reforma se postergan, pero tiene que darse. Entonces, lo que quiero decir con esto es que efectivamente se está abriendo la posibilidad de una discusión sobre el sistema previsional en El Salvador. Y acá, tal como se nos planteaba ahí, cuando se discuten reformas al sistema previsional, siempre surgen qué se puede proponer precisamente para construir un camino distinto al que se ha recorrido hasta hoy. Hay varias propuestas, pero digamos que en nuestro caso, nosotros creemos que ha llegado el momento para empezar. Ahí me puede ayudar, por favor, para poner en discusión la posibilidad de construir un nuevo sistema público de pensiones que
pueda ser el único o por lo menos que tenga capacidad para competir con el sistema privado. Esto último tiene que ver con la legislación salvadoreña y los tratados de inversión, etcétera, que ustedes saben pues que ponen condicionamientos, y la liquidación de un ente que supone inversión extranjera no es tan fácil pues. Pero en este caso por lo menos eso. Y luego atender o profundizar, mejor dicho, en el control, en la regulación, sobre todo de aquellos entes que administran los recursos, ¿verdad? De tal manera de que uno puede haber certidumbre pues, de quién maneja los fondos y para qué se maneja. Y por otro lado, ¿verdad? Aunque por ley está prohibido, pero debe de afianzarse aún más, es evitar el uso de fondos de pensiones para usos distintos a lo que significa el sistema de pensión. Esto último lo digo porque hay indicios de que alguna parte de esta deuda es utilizada para aspectos operativos pues, del gobierno. Entonces, esos son quizás algunos elementos básicos, lamentablemente el tiempo es bien corto, para poder compartirles pues, a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Edgardo. Bueno, el documento está colgado en la página web de Latindad, así como otros documentos sobre la deuda. Y rápidamente pasamos con Pablo Mereles, de Auditoría Ciudadana de la Deuda de Brasil. Bueno, en Brasil ¿no? Ya se ha estado comentando en algunas de las sesiones la particularidad que tiene, ¿no? Hay también una política monetaria que está también, que interfiere de alguna manera. ¿Cuál es la situación actual entonces en Brasil? La evaluación que hay sobre el peso y desafíos inmediatos y qué propuestas, ¿no? Sobre el manejo de la deuda interna en Brasil. 10 minutos. Bueno, les pido permiso para presentar el pie. Estoy nervioso por representar a María Lucia Fastorelli, una leyenda. No es fácil, ¿eh? Es como sustituir a Pelé. Entonces, ahí, bueno, vamos a empezar. Situación y perspectiva de la deuda interna, préstamo de moneda local y desarrollo de mercados nacionales. Bueno, soy Pablo Mereles y ahí estoy en Curitiba, en la Regional Paraná. Bueno, la próxima, por favor. La deuda pública debe financiar inversiones que beneficien a la sociedad y al país, posibilitando nuestro desarrollo socioeconómico. Pero eso no es lo que ocurre. La deuda pública ha estado funcionando a la inversa. María Lucia creó el término sistema de la deuda, tiene así un dibujo maravilloso que hizo, pero acá no hay tiempo para presentarlo. Continúa sustracción de los recursos públicos, la deuda crece debido a las altas tasas de interés y no ha financiado inversiones, según declaró el Tribunal de Cuentas de la Unión, que tenemos allá, y ahí está el link, se puede ahí accesar el artículo. El alto endeudamiento ha justificado el límite al gasto social, las contrarreformas, las privatizaciones y las altas tasas de interés. Llamo de formas, no son contra, son de formas. De forma todo, no hay. El próximo, por favor. Y ahí está nuestro gráfico de pizza. Mira lo que es el presupuesto nuestro hizo como 4,648 billones en español, ¿no? Y casi la mitad ahí está en intereses y amortizaciones, el doble de la previdencia de los pensionistas y hay casi 10 veces asistencia a los pobres, a los miserables, excluidos, salud 10 veces más y transferencias a 27 estados y 5.700 municipios, 11%. Entonces, en el año 2025 hasta el 25 de noviembre se han gastado 2,126 billones con la deuda. ¿Vamos? La próxima, por favor. La deuda pública en moneda nacional como 10,613 billones, lo que equivale a
1,972 billones en dólares, 85% del PIB. Incluye 2,792 billones de bonos del Tesoro en poder del Banco Central, que es el Banco Central, que recibe intereses sobre este bono y luego puede distribuirlos a los bancos y a las operaciones del mercado abierto, que pagan tasas de interés extremadamente altas. Y la deuda externa es chica si comparado, pero está hoy en 56 mil millones, 2,41 del PIB. Próximo. Brasil, sustitución de la deuda externa por interna. Históricamente empezó ahí por los 90, se estableció la libre circulación del capital financiero internacional y de nacionalización de muchos bancos. Los prestamistas y bancos extranjeros pueden traer libremente su capital a Brasil, a comprar bonos de deuda interna y obtener las tasas de intereses más altas del mundo. Somos siempre mejores del mundo, incluso remitiendo